Esta última visita oficial como director del CEDIJUM por parte de Enrique, creo que del 100% de sus visitas que él ha guiado, estoy seguro que soy la persona que en más ocasiones he estado acompañándolo, y en cada una de ellas he aprendido y me he emocionado con el contenido de sus visitas. 11:30. Mi relación con Enrique ya data de varios años. Para decirle a mi nieto que Recuerdo por allá en el 2015 o tal vez un poco antes, cuando fui a visitarlo al CEDICA para conocer las necesidades de lo que sería este nuevo edificio y poder diseñarlo con un programa arquitectónico adecuado. A partir de ahí, y asistiendo a todas las juntas del patronato, en aquel entonces presidido por Rubén Goldberg, aquí presente, empezamos a tener una relación cercana por motivos de la obra, y finalmente en el 2019 logramos inaugurar esta sede, y en el 2021 tuve la fortuna de empezar a ser presidente del patronato, y a partir de ese día creo que no hemos tenido un día que no hemos estado o juntos o por lo menos comunicados. más fuerte. Nada más para que sepa la nueva directora lo que se espera. Pero independientemente de todo eso, yo quisiera reconocer públicamente la extraordinaria labor de Enrique. Hemos trabajado para posicionar este centro de documentación frente a la comunidad y frente a la sociedad en general, La foto allá, foto. porque creemos que es una institución básica para difundir y preservar la cultura judía de nuestra comunidad. Quisiera desearle a Enrique, a su esposa, a sus hijos, todo el éxito del mundo en Israel, y aconsejarle que se visualice como lo que es: un triunfador, un conocedor, y seguramente tendrá el lugar que se merece. Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, Uri, de verdad aprecio mucho tus palabras. En efecto, hemos trabajado desde hace muchos años juntos. Los últimos, tú como presidente de este patronato, creo que hemos hecho una muy buena mancuerna, y te agradezco mucho que estés aquí presente y que además nos hayas prestado el espacio. Finalmente, esta es una visita que organizamos normalmente con un costo, con boletos, etcétera, y yo solicité esta vez una visita de cortesía, que sería mi última visita, invitando a la familia. Así lo prometí. Lo que no les dije es que era la familia extendida, en la magia de Facebook, afortunadamente, que nos permite tener pues también a todos los amigos que son igualmente parte de la familia. Y me da muchísimo gusto, por supuesto, tener también a Rubén Goldberg, que es igualmente miembro del patronato, el primer presidente de esta institución, con quien trabajé también muchos años, con quien nos tocó efectivamente arrancar el proyecto. Y te agradezco, Rubén, igualmente. Suri y tú también son parte de la familia, indudablemente, así los consigo. Y aunque no esté presente también Mayer Saga, que fue presidente de la institución, igualmente trabajé con él, y aprovecho para agradecer. Fueron los 3 periodos que me tocaron en el CEDIJUM, en esta institución, pues para agradecerles que hayan depositado su confianza en mí. Quien les diga que yo discutí alguna vez con el señor Mayer Saga está mintiendo. Pero bueno, ha sido una extraordinaria experiencia. Me llevo mucho del CEDIJUM, y bueno, no quería dejar de agradecérselos. Es una visita un poco más larga, si me permiten, de lo normal, y no quiero dejar de agradecer a otras personas igualmente. De verdad aprecio mucho a todos los que están aquí. Quisiera enunciarlos uno por uno, a todas las grandes amistades, como hermanos algunos,
que están aquí presentes, y además, por supuesto, de los amigos y de la familia. Importante también, pues, agradecer la presencia de personas que no he visto en algún tiempo. Es sorprendente, insisto, la magia de la red social, lo que ha permitido. Hace un rato saludaba yo a una querida compañera con la que compartí el primer trabajo que tuve hace 25 años, desde entonces no nos veíamos y aquí nos encontramos nuevamente. Todavía más, hay un profesor de la carrera de periodismo que estudié, fue de hecho, él no lo sabe, el profesor Jorge Culego, que fue mi primer profesor del primer día de clases de mi primer semestre, fue el primer profesor con el que yo tomé clases en la carrera. Y si les parece muy lejano, tengo otro profesor aquí presente también, un profesor de secundaria, un profesor que no había visto yo desde la secundaria, mi maestro de geografía del Colegio Israelita de la Idishe, que está aquí el profesor junto con su hija Ángela, sus dos hijas en realidad. Ángela Cruz fue mi compañera hasta la preparatoria, y el profesor al que se sorprendería en cuánto me gusta a mí la geografía, gracias precisamente al profesor al que no veía desde la secundaria. Qué gusto que esté por aquí. Gracias. Le decíamos aquí en confianza el Titanic en la secundaria, porque todo el mundo pensaba que el profesor era muy barco, pero para los que lo creían al final del año era una catástrofe. Profesor, gracias. Era barco, pero al final te hunde. Al final se hundía, exactamente, así es. Gracias por estar aquí, profesor, de verdad, gracias a todos. Y me resulta muy importante, dado que he dado esta visita muchas veces, pues uno tiene el privilegio de llevarse el reconocimiento por lo que muestra aquí, por los documentos, por la historia y demás. Pero es un trabajo conjunto que por supuesto incluye desde el patronato, los voluntarios, pero sobre todo a mi equipo profesional con el que he tenido realmente el privilegio de compartir esta experiencia a lo largo Echa tus emociones. No te contengas. A lo largo de muchos años, y no quiero dejar de mencionarlos, a David Plasencia, el coordinador general de la institución, a la jefa de archivo Carla Vázquez con su equipo, con Marisol Orozco, con Mariana Rivera también, por supuesto el equipo Raimundo Hernández del área de biblioteca, el bibliotecario Carlos Guerrero, también por supuesto a Luis Hernández, que está tomando fotografías del área de comunicación, de difusión, a Carmen Peña, de visitas guiadas, justamente quien suele dar estas visitas es Carmen, me presta este espacio, está por aquí Carmen también, y Luz María, que es y ha sido en los últimos años mi mano derecha asistiéndome en la dirección. No sé si me está faltando algún nombre, no quisiera omitir alguno, pero creo que del equipo actual no quiero también dejar de mencionar a Raquel Castro, que está aquí presente. Muchos años trabajamos juntos, es además una entrañable amiga mía y me da mucho gusto que estés aquí nuevamente, Raquel, una vez más en esta visita guiada que, como he prometido, va a ser un poco más larga. Y por último, pues desear todo el éxito a Tessie Schlosser. Estoy muy contento, Tessie, que lo he externado en varias ocasiones, me voy muy contento de que seas tú quien asume esta dirección. De verdad estoy feliz, he trabajado contigo en este último mes sobre todo, y créanme que al Sedicum le deparan cosas extraordinarias con ella. Me emociona mucho que te quedes tú precisamente, que asumas la responsabilidad. Se acostumbra entre los judíos a decir las palabras que le pronunció Moisés en la Biblia a Josué, ¿no es cierto? Cuando le entregó tengo aquí a mi mentor de judaísmo, Enrique Méndez, ¿no es cierto? Y a Ned Méndez, que están asintiendo, que se acostumbra a decir las mismas palabras con las que entregó el liderazgo Moisés a Yoshua en su momento. No, Rabino también está por aquí, Rabino, qué gusto, y el Hazán Moishe Méndez, aunque ya se me perdió, pero qué increíble. Fue quien, decía hace rato, fue quien ofició mi bar mitzvah y mi boda, solo faltó el brit milá. Pero bueno, las palabras de perdón, Hazak Bematz, que tengas la fuerza. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí la visita. Les cuento un poco sobre el programa, cómo lo tenemos. Ven ustedes aquí varios documentos. Normalmente los documentos los mostramos abajo en la zona de archivo histórico, donde están resguardados estos documentos. Solamente por hoy, pues lo
lo que decidimos fue subirlos justamente para que podamos hacer el recorrido por los acervos un poco más ágil por el número de personas, dado que en general en los acervos es difícil que haya muchas personas juntas. Entonces lo que vamos a hacer es dar una plática introductoria sobre la historia de la comunidad, sobre algunos aspectos, algunas reflexiones. Posteriormente vamos a tener una película también de unos 15 minutos, que es con la que introducimos también algo sobre la historia de la comunidad y sobre esta institución. Y después, donde normalmente vamos ya al recorrido, vamos a mostrar aquí los documentos que seleccionamos. Debo decir además que en esta visita hay una selección significativamente mayor de documentos que normalmente. Normalmente tenemos expuesto aproximadamente lo que está en la primera mesa, pero bueno, esta vez, como es la última, quise también, con el apoyo de todos mis compañeros, pues mostrarles algunos otros documentos. Y al término de mostrarles los documentos, nos separamos en grupos de 20 o 30 personas para hacer un recorrido rápido abajo en los acervos históricos, que es realmente interesante ver dónde se encuentran estos acervos, que se vea justamente la sinagoga histórica, donde está la biblioteca, la hemeroteca, y mientras tanto, pues a lo mejor lo que podemos hacer aquí es un poco una dinámica donde busquemos en las bases de datos algunos nombres que les puedan resultar interesantes para ver si tenemos documentos que mostrar mientras se está haciendo el recorrido, si les parece bien. El Centro de Documentación e Investigación Judío de México es la institución que se encarga del rescate, la conservación, la preservación y difusión de la memoria histórica de los judíos y de las comunidades judías en México. Hace algunos días en un evento que tuvimos, o después del evento, alguien me preguntó como para cuándo vamos a terminar la clasificación y la catalogación de los acervos históricos. Y yo le respondí honestamente lo que les digo a ustedes: quiera Dios que nunca, jamás terminemos de clasificar los acervos históricos de la comunidad. Porque el día que terminemos de clasificar los acervos históricos será el día que la historia de los judíos en este país termine de escribirse, cuando haya un punto final y podamos decir, ya concluimos con la clasificación y con la catalogación, ya terminamos. Entonces, que nunca terminemos es realmente el propósito de esta institución, por lo menos, no sé si el propósito propiamente, pero sí por lo menos es la esperanza de la institución, que nunca se llegue al final justamente, y que sigamos los judíos en este país escribiendo historia, por supuesto, nuestro pueblo en general, haciéndolo de esa manera. Cuando decimos que aquí preservamos la memoria histórica tanto de los judíos como de las comunidades judías, el tema es que en México, a diferencia de lo que sucedió en otras regiones del mundo, fue que cuando llegaron los judíos a México, a diferencia, insisto, de lo que sucedió en otras regiones, no pudieron inmediatamente establecer sus comunidades o habituarse a vivir en conjunto y establecer instituciones, al menos no oficialmente. Y eso se debió a que los judíos llegaron a este territorio antes de que fuera México, hace 500 años. Lo hicieron después de la expulsión de los judíos de España, un poco más adelante también la expulsión de Portugal, y se establecieron en este territorio, donde muy pronto fueron alcanzados por las persecuciones de la Inquisición y el Santo Oficio. De manera que los judíos no encontraron condiciones para establecer formalmente comunidades y vivir su judaísmo libremente y profesar sus creencias confesionales de manera abierta y con las luces encendidas. Es por eso que hoy día se van encontrando algunos vestigios del paso de los judíos por este territorio, pero son siempre vestigios que reflejan justamente la forma encriptada, oculta, secreta en que tuvieron que profesar su religión. No se trata de instituciones en las que pudieron vivir su judaísmo abiertamente a lo largo de toda la época, prácticamente de toda la colonia. De hecho, el vestigio más antiguo de la presencia judía que existe en la actualidad y que fue apenas hace unos años reconocido ya por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es un baño ritual, una mikve que se encuentra en Juliantla, a las afueras de Taxco. Algunos de ustedes habrán escuchado acerca de ella. Algunos creen incluso que Juliantla viene de Judiantla originalmente. Y en efecto era una población judía todavía entre los pobladores, pese a que ya no son judíos, practican endogamia, se casan entre ellos. Y en efecto el sitio que está ahí es una mikve, un baño ritual del siglo XVI. No es solo el vestigio más antiguo de la presencia judía
en este país, sino de hecho es el vestigio más antiguo de la presencia judía en todo el continente americano. Hoy por hoy no hay un lugar que uno pueda decir, que uno pueda marcar mayor antigüedad acerca de la presencia judía en este continente. Pero en 300 años, sin condiciones para vivir libremente su judaísmo, sin la posibilidad de crear comunidades, los judíos no pudieron, no hubo condiciones para que mantuvieran tampoco su judaísmo, al menos, insisto, no abiertamente, y para que lo transmitieran de generación en generación. Muchos de estos judíos, voy a tomar un poquito de agua, perdón. El café también sirve. Muchos de estos judíos que habían llegado en aquellos tiempos terminaron convirtiéndose finalmente al catolicismo, o en otros casos simplemente asimilándose, es decir, lograron transmitir en algunos casos las tradiciones judías, pero no mantuvieron en secreto y no pudieron transmitir justamente la confesión religiosa a la que pertenecían. Quedaron muy pocos judíos propiamente considerados a sí mismos judíos de aquellos tiempos. Muy pocas personas que tenían conocimiento en efecto de su origen judío. Por eso, cuando México se independizó ya en el siglo XIX, cuando se consuma la independencia en 1821, no se fundan de inmediato comunidades porque, insisto, ya no quedaban prácticamente judíos, menos aún organizados, de aquellos tiempos. A todo lo largo del siglo XIX, tampoco se crearon comunidades judías en el país. Las condiciones habían cambiado. Ya no había las persecuciones de la Inquisición, evidentemente, era un México independiente. Y había condiciones, o hubo condiciones a lo largo de distintos periodos para que las minorías procesaran con cierta libertad sus creencias. Pero no hubo fundación de comunidad judía en ese siglo. La razón se debe principalmente a que las migraciones judías del siglo XIX venían principalmente de Europa Occidental. ¿Y qué había pasado en Europa Occidental? En Europa Occidental habían ocurrido dos cosas desde el siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII hubo un movimiento surgido en Alemania que fue el movimiento de la Haskalah, el iluminismo judío. Este movimiento a través del cual los judíos tuvieron la ilusión a lo largo de muchos años de que podían hablarle a la sociedad receptora, a la sociedad en la que vivían en su propio idioma. Comenzó con la traducción de la Biblia al alemán, a manos de Moshe Mendelssohn, precisamente, otro Moshe Mendelssohn. Y este movimiento del iluminismo judío y de la Haskalah se sumó a otro fenómeno muy importante que se dio en Francia a finales del siglo XVIII, que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trajo consigo un proceso de emancipación, de liberación. Como saben, los judíos, como otras minorías, fueron adquiriendo, después de la Revolución Francesa, derechos ciudadanos, en algunos casos también garantías nacionales que no habían tenido a lo largo de siglos. Habían vivido hacinados, hablando su propio idioma, en muchos casos estudiando sus propios libros, y de pronto había una apertura para que entraran a las universidades, para que aprendieran el idioma de la sociedad en la que vivían. De hecho, es interesante, si se mira históricamente, el hecho de que sea complicado enunciar algún judío célebre en alguna disciplina que no tenga que ver propiamente con el judaísmo y que no sea de origen español, porque hay que quitar la parte de la edad de oro del judaísmo español, antes del siglo XVIII. No hay esos judíos que se destacaban en las disciplinas. Es después del siglo XVIII cuando está atiborrado de judíos que lograron, que entraron a las universidades, etcétera, y que se destacaron en la filosofía, en las artes, en las ciencias, en las leyes, en la medicina, en los casos en que pudieron también, incluso en el ámbito militar, en algunos casos, en los gobiernos. Es el siglo XIX y el siglo, lo que se pudo del siglo XX, los que están atiborrados quizá de estos personajes de Mahler y de Kafka y posteriormente de Freud, de Einstein, o descendientes de judíos como Marx igualmente, filósofos como Husserl, como Bergson, etc., destacados en todos los ámbitos.
y es justamente producto de esta combinación de elementos, la emancipación y el iluminismo. Y todo esto a cuenta de qué viene con la historia de México, pues al hecho de que los judíos que emigraron a lo largo del siglo XIX venían principalmente de estos países también. Y junto con el proceso de liberación y el proceso del iluminismo también hubo un proceso importante de secularización. Los judíos se secularizaron con estos procesos, estoy hablando en términos generales. Hubo también quienes se radicalizaron en el sentido opuesto. Así surgieron, por ejemplo, dentro del propio judaísmo movimientos como el movimiento reformista, posteriormente el movimiento masorético, tradicionalista, más adelante incluso el movimiento ortodoxo como movimiento. Y estos judíos que estaban llegando a México en el siglo XIX, sobre todo ya a finales del siglo XIX, en la época de Porfirio Díaz, que llegaban como otros emprendedores a contribuir con el florecimiento, con el desarrollo del país según el proyecto del régimen aquí en México, venían de Francia, algunos de Alemania, otros del Imperio Austrohúngaro, y no se identificaban ya del todo como judíos. Eran empresarios de buena posición económica que no estaban por lo menos habituados a vivir en comunidad. Incluso si uno quiere rastrear la historia de estos judíos, es más factible encontrarla en los archivos históricos de la comunidad francesa, por ejemplo, que aquí en los archivos históricos de la comunidad judía. Se les identifica quizá por los apellidos, Cohen por el apellido Levi, por otros apellidos de origen judío en efecto, pero no fundaron una comunidad judía, insisto, porque no estaban ya habituados propiamente a vivir en comunidad judía. Entre ellos, por ejemplo, los fundadores de importantes negocios de la época. El Palacio de Hierro fue fundado por hermanos judíos franceses, por ejemplo, la joyería La Esmeralda, también muy conocida, entre otros lugares. Es interesante que habiendo sido los primeros judíos que llegaron ya en el México independiente y que habiendo podido fundar una comunidad, no se destaque, por ejemplo, hoy en la comunidad de judíos europeos. Es muy llamativo que incluso en algunos casos que llegaron posteriormente y que sí formaron parte de la comunidad, de todas maneras traían tal bagaje cultural, secularizado en algunos casos, que terminaron su proceso de asimilación en el país. Incluso algunos de los fundadores de las primeras comunidades judías en México, judíos de Europa Occidental también, terminaron asimilándose después de haber fundado las primeras, o de haber participado en la fundación de las primeras comunidades. Déjenme hacerlo un poco más dinámico. ¿Cuántos de aquí que alcen la mano son judíos ashkenazim? Ok, mantengan un momento las manos alzadas. Todas las manos alzadas que ven son judíos de origen europeo. Mantengan las manos alzadas aquellos cuyos ancestros vengan de países como Polonia, Rusia, Lituania o cualquier país de Europa Oriental. Siguen prácticamente todas las manos alzadas. Hablo solamente de judíos ashkenazim. Ahora bien, que sigan alzando la mano todos los judíos ashkenazim que tengan origen en Francia, Alemania o el Imperio Austrohúngaro. Vean ustedes, es sorprendente siendo los judíos que llegaron en el siglo XIX, como la conformación de nuestra comunidad. Muchas gracias, ya he dicho. ¿De qué país, perdón? ¿De Alemania? Sí, correcto. Judíos yeques, ¿no? Es sorprendente que nuestra comunidad está conformada fundamentalmente, me refiero a la comunidad de judíos europeos, por judíos que vienen de Europa del Este, insisto, dado que la migración de judíos de Europa del Este en realidad ocurrió hasta los años 20. Y los judíos de Europa Occidental, de Francia y de Alemania estaban llegando desde el siglo XIX al país. Así que no se fundaron comunidades judías a todo lo largo del siglo XIX. La situación cambió a finales de ese siglo, cuando comenzaron a llegar judíos primordialmente de lo que era entonces el Imperio Otomano. Ahora, el Imperio Otomano, como buen imperio, abarcaba un amplio espectro, una amplia región geográfica. Y entre las regiones que abarcaba, había regiones con un bagaje también muy distinto. Había judíos que venían del Imperio Otomano, pero de la zona europea, por ejemplo, de Turquía y sus alrededores, y otros judíos que venían de lo que era entonces, de lo que es el Medio Oriente, que también formaba parte del Imperio Otomano. Y comenzaban por entonces a llegar algunos judíos también de Europa Oriental. Todos ellos tenían diferencias
entre sí muy significativas, porque habían vivido cientos de años en distintos países, tenían incluso más parecido con la sociedad a la que pertenecían en muchos casos que con sus correligionarios de otras regiones. El mundo estaba menos conectado y la influencia que ejerce el país en el que uno vive sin duda es fehaciente, es notable, tanto más que habían pasado en algunos casos 1000 años o más viviendo en alguna región y otros en otra. Vean ustedes aquí en México, por ejemplo, que tenemos como comunidad poco más de 100 años, cómo nos hemos mexicanizado. ¿No es cierto que comemos el gefilte fish a la veracruzana, por ejemplo? Ahora imagínense ese mismo efecto, pero multiplicado por 10, multiplicado por todos esos siglos en que los judíos vivieron en distintas regiones. Pero había algo importante entre los judíos que estaban llegando a finales del siglo XIX a México, y es que tenían algo importante en común, y es que mantenían su judaísmo y estaban habituados a vivir propiamente en comunidades. Así que para finales del siglo XIX, gracias, Luis me recuerda que acerque el micrófono, por eso a veces se oye mejor. A finales del siglo XIX había ya condiciones para que se fundaran comunidades en México, y también había condiciones entre los judíos propiamente para fundarlas. ¿Qué falta? Los emprendedores, falta esa mente que lleva adelante el proyecto de fundar una comunidad. Hubo muchos personajes importantes en la fundación de las primeras comunidades. Voy a mencionar a 3 de ellos. El primero era uno de esos escasos descendientes de criptojudíos que sí había logrado mantener en su familia información y conocimiento de que en efecto procedían de una familia judía. Su nombre era Francisco Rivas Puigcerver. Había nacido en la península de Yucatán, se mudó a México, a la Ciudad de México, era maestro, y en la segunda mitad del siglo XIX fundó un periódico al que llamó El Sábado Secreto. Es de hecho el primer periódico judío que hubo en México, El Sábado Secreto, evidentemente aludiendo al hecho de que para celebrar Shabbat tenían que hacerlo de esa manera subrepticia. Francisco Rivas Puigcerver encabezó el primer proyecto de comunidad judía en 1905 cuando fundó la Sociedad Emanuel. Así se llamó, la Sociedad Emanuel. La única razón por la que no consideramos a la Sociedad Emanuel la primera comunidad judía es porque la primera junta que tuvo fue la última también. El proyecto no prosperó. Saben, es interesante, además, no quiero ahondar mucho en este tema, pero rápidamente, una de las razones por las que no prosperó fue por divisiones entre los judíos. Es llamativo que haya sido también. Los judíos franceses no reconocían el origen de Francisco Rivas Puigcerver y de alguna manera echó abajo el proyecto, el primer intento de comunidad judía. Pero Francisco Rivas Puigcerver participó unos años después en la fundación de la primera comunidad judía. Faltaba que se sumaran otros personajes al proyecto, y uno de ellos uno que tuvo alguna influencia importante también en la creación de la primera comunidad judía, fue un rabino llamado Martín Cielonka. El rabino Martín Cielonka es una historia realmente interesante porque es un personaje que viene de Europa del Este, se establece en Estados Unidos, pertenecía a una logia masónica en la que había ministros de otras religiones que fundaban congregaciones y templos, y él mismo fue el fundador de sinagogas y congregaciones en el sur de Estados Unidos, en California, Nuevo México, Arizona, y la más importante fue la congregación de la que fue el mismo rabino a lo largo de toda su vida o el resto de su vida en El Paso, Texas. Y entró en comunicación con masones en México, judíos, y de alguna manera empezó a intervenir en el proyecto de crear una comunidad judía en este país, impulsado por el interés que tenía él de ayudar a sus correligionarios a organizarse comunitariamente. Pero el impulso se lo dio un factor externo, también fascinante, sobre todo a la luz de los hechos que vivimos en la actualidad, que podría parecer un tema de nuestro tiempo, y es en realidad un tema de principios del siglo XX. Y es la migración ilegal a Estados Unidos. La mayoría de los judíos que estaban llegando a México migraban ilegalmente a los Estados Unidos. El proyecto era migrar a Estados Unidos, no ilegalmente, pero las puertas de Estados Unidos se estaban cerrando con la carrera armamentista y en vísperas
de lo que sería la Primera Guerra Mundial. Así que este cierre de puertas produjo que muchos judíos cruzaran ilegalmente la frontera de los Estados Unidos en un momento en el que la comunidad judía en Estados Unidos estaba construyendo su propia relación con el gobierno de ese país. No sé si logro explicarme, pero básicamente los judíos en Estados Unidos están empezando a construir su relación con el gobierno de Estados Unidos. Los judíos en México están cruzando ilegalmente la frontera. Los judíos en Estados Unidos organizados piensan que eso puede socavar de alguna manera su propia relación con el gobierno de ese país y mandan al rabino Martín Cielonca a México para que ayude a los judíos en México a fundar comunidad y dar buenos motivos para quedarse en México y dejar de transgredir las leyes de los Estados Unidos. Así que Martín Cielonca tuvo también una participación de este tipo. Era un hombre además que creía también en evidentemente en estas leyes, lo dice su correspondencia, pero sería injusto decir que eso fue lo único que movía al rabino, porque tenía un interés también, insisto, por ayudar a sus correligionarios. Solo para poner en perspectiva la importancia del rabino Martín Cielonca, rabino de una congregación reformista, por cierto, cuando se fundó la primera comunidad judía en México en 1912, se le puso el nombre de Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí. Hasta el día de hoy se llama Comunidad Monte Sinaí, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama Monte Sinaí? Por la congregación del rabino Martín Cielonca en El Paso, Texas, que era la congregación Mount Sinai. Sí, es interesante que en México no exista ni una sola congregación reformista, pero la primera comunidad lleva el nombre de una sinagoga reformista en El Paso, Texas. El tercer personaje que quiero mencionar a propósito de la creación de la primera comunidad, muy importante, muy destacado, fue Jacobo Granat. Jacobo Granat era un empresario de origen austriaco que se había establecido en México y había creado los primeros grandes complejos cinematográficos en el país, famosos cines como el Cine Granat y el Salón Rojo. Era masón también, en la logia masónica surgió la comunidad, probablemente todos lo sepan, en un templo masónico de hecho fue donde se hicieron los arreglos para fundar comunidad. Y Granat se había hecho amigo en la logia de un prócer de la historia de México que fue nada menos que Francisco I. Madero. Y esto es importante porque Jacobo Granat le prestó sus cines a Francisco I. Madero para sus mítines previos al inicio de la revolución, y llegado el momento le cobró el favor. ¿Cómo se lo cobró? Le pidió a Francisco I. Madero que lo ayudara con los permisos que necesitaba para adquirir el terreno en la calle México-Tacuba, donde se encuentra hasta el día de hoy el cementerio de la comunidad Monte Sinaí. El cementerio de la comunidad Monte Sinaí, que de hecho fue el que dio origen a la comunidad Monte Sinaí. Es decir, el acta fundacional de Monte Sinaí dice que se reunieron para conseguir un terreno y establecer un cementerio, que es además fundamental para crear una comunidad judía. No sé si estén familiarizados, algunas veces seguramente lo habrán escuchado aquí mismo, si no, quienes han hecho ya el recorrido, pero bueno, básicamente un cementerio es una de esas instituciones fundacionales de la comunidad judía. Se podría vivir sin otras instituciones, que quizá en otras creencias fueran vitales, como la sinagoga. No hay nada que no se pueda hacer fuera de una sinagoga. Uno podría casarse y rezar, pero sin un cementerio, sin un baño ritual que también es emblemático, si uno no está cerca de agua corriente, etc., resulta difícil fundar precisamente comunidad fuera de una tierra propia. Así que la fundación del cementerio fue justamente, o la adquisición de ese cementerio significó precisamente el inicio de la comunidad judía, y se hizo gracias en parte a la relación que tenían Jacobo Granat y Francisco I. Madero. Más adelante prometo que voy a terminar la historia de Jacobo Granat porque es sumamente interesante. Por ahora, basta decir que el año fue 1912. Ese es el año en el que se fundó la primera comunidad judía. Y probablemente algunos piensen aquí, que estén familiarizados con los sectores judíos, digan: Monte Sinaí la crearon primero los judíos que venían de Damasco. Eso pasó más adelante. Cuando se creó la comunidad Monte Sinaí en 1912, era la comunidad de todos los judíos organizados en la Ciudad de México. Todos los judíos europeos, los judíos de origen sirio, los judíos
libaneses, los judíos del Mediterráneo, de Turquía, todos pertenecían a Monte Sinaí. De hecho, el cementerio de Monte Sinaí, ahí en la calle México-Tacuba, que se utiliza todavía, de alguna manera cuenta esa historia, porque las primeras filas de lápidas son de personas de todos los sectores, y solo en la medida en que uno va avanzando en ese cementerio, la demografía empieza a cambiar y empieza uno a ver que se va convirtiendo en una comunidad de un grupo específico, de un origen de judíos específico. Hacia allá vamos. En 1918, aquella primera comunidad Monte Sinaí adquirió su carácter oficial en una ceremonia celebrada en lo que sería más adelante el Colegio de San Ildefonso, a cargo del presidente Venustiano Carranza. Y unos años después, en 1922, se puede decir que inició de verdad la historia de la comunidad, porque uno no puede entender la historia de la comunidad sin las escisiones, sin la fundación de distintas comunidades tal como la conocemos ahora. En 1922 se cuenta que fue, pocos, no sé si sea un poco leyenda urbana, pero se dice que fue durante la fiesta de Purim. No sé si el alcohol habrá tenido algo que ver, porque saben, en Purim tenemos un precepto, ¿no?, de beber alcohol hasta que no se pueda distinguir entre el bueno y el malo del libro de Esther. Así que pudo tener algo que ver. El tema es que los judíos europeos, los judíos de origen europeo, que eran minoría entonces, se salieron de la comunidad en medio de una discusión que tuvieron en una casa donde se edificaría ese mismo año. Ese mismo año se iba a edificar ahí la primera sinagoga de la ciudad, pero todavía no había sinagoga en la calle de Justo Sierra, no la sinagoga histórica de los judíos ashkenazitas que hablamos más adelante, sino la primera sinagoga que está a unas 3 casas a la izquierda de la comunidad Monte Sinaí. Ahí había una casa, ahí fue la discusión, salieron los judíos de origen europeo y fundaron la comunidad ashkenazí, pero no le llamaron comunidad ashkenazí, le llamaron, ¿cómo le llamaron? Nidge Israel, exactamente. Todos ubicamos Nidge Israel, todos los años trabajando aquí el rabino. Uvia Kravchik fue rabino justamente del centro comunitario Nidge Israel. No sé si todavía Parral también es Nidge Israel, pero Acapulco 70 hasta su último día fue centro comunitario Nidge Israel. Y es interesante porque Nidge Israel, ¿qué significa? ¿Quién habla buen hebreo? Arrojados. Los arrojados de Israel, sí, los echados, ¿no? Muy ashkenazí además el nombre, ¿no? Tiene un carácter muy ashkenazí. Nos echaron, nos arrojaron y le ponemos el nombre. Esa es realmente cuando inicia la historia de nuestra comunidad. Empieza ahí, empieza cuando de alguna manera viene la primera separación, los judíos ashkenazim fundan su propia comunidad, Nidge Israel en aquel momento, hoy Keilah Ashkenazí de México, y solo un año después, ya que se separaron los primeros, es más fácil que se separen los segundos, ¿no? Solo tardaron un año los judíos de la zona del Mediterráneo y de Turquía para crear primero una organización de Bikur Jolim Sefaradí, una organización de atención a los enfermos de origen sefaradí, y en 1924 oficialmente crearon la fraternidad, que fue el origen de la comunidad sefaradí. O sea que ya para 1924 no había una, había 3 comunidades judías en México. La comunidad Monte Sinaí, que seguía agrupando al resto de los judíos que no se habían separado, la comunidad ashkenazí o Nidge Israel en aquel momento de los judíos de Europa, y la comunidad sefaradí. Y ahora viene una historia muy interesante, porque los judíos que quedaban fundamentalmente en Monte Sinaí venían de aproximadamente el mismo territorio, lo que hoy es Siria. Se encontraba, cuando llegaron ellos, principalmente bajo el dominio del Imperio Otomano. Ya por esos años ya era, en efecto, Siria, había pasado la Primera Guerra Mundial. Pero había una diferencia entre ellos, en principio geográfica, pero tenía otros aspectos esa diferencia, y es que algunos de estos judíos venían de Damasco, la capital de Siria, y otros venían de la población de Alepo. Y desde su llegada a México a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, incluso el rabino Martín Cielonca en su correspondencia se refiere al hecho de que los judíos de Alepo rezaban por separado. ¿Por qué? Porque eran judíos más observantes del judaísmo. Creo que todavía la comunidad de Alepo es más observante que otras comunidades. No miraban con buenos ojos el hecho de que el resto de los judíos, y menos aún sus casi vecinos de Damasco,
no observaron el judaísmo de la manera en que ellos lo hacían. Los judíos de Damasco, por su parte, venían de una ciudad capital cosmopolita, hablaban algunos de ellos el francés además del árabe, habían estudiado carreras, tenían mejor posición económica. Imaginen a un grupo de mexicanos mudándose a la India, pero unos vienen de la capital del país, de la Ciudad de México, y otros vienen del interior de la República. ¿Quién ocupa los puestos directivos? Pues los chilangos, ¿no? Como que comprarían todo. Así estaba pasando en aquel momento. Los judíos de la capital de Siria, de alguna manera, ocupaban los puestos directivos de la comunidad. Insisto, tenían, a lo mejor habían tenido algún acceso a estudios distintos, una mejor posición económica, y a su vez, por parte de los judíos de Alepo, tampoco había una mirada sencilla hacia los judíos damasqueños por el hecho de que no observaran el judaísmo como ellos lo hacían, que no observaran la parte religiosa de la misma forma que ellos. Fíjense que hace también en un evento, un Shabbatón que hubo recientemente de la comunidad Maguen David, fue interesante porque hasta surgió aquí una discusión. Siempre surgen nuevos temas sobre esa separación en particular entre la comunidad de Alepo y la comunidad de Damasco, pero fue interesante porque, por ejemplo, sale a la luz que los judíos de Alepo pertenecen a una ciudad que aparentemente está enunciada en los libros de Samuel en la Biblia, y que había llegado hasta ahí el jefe del ejército de David, Joab. Algunos dicen incluso que la sinagoga de Alepo llevaba el nombre de Joab porque él había estado en ese territorio. O sea que ese territorio formaría parte de la tierra de Israel en los términos bíblicos, mientras que no llegaron a Damasco. Así que también había esta sensación de nosotros somos de la tierra ancestral de Israel y los de Damasco están en la diáspora. No les cuento más, el rabino que estuvo dijo aquí también que Abraham, el patriarca, era alepino, o que estuvo en Alepo, pero aquí le dijimos que no y se lo probamos. ¿Saben cómo? Porque si los patriarcas hubieran sido de Alepo, se hubieran llamado Abraham, Isaac, Abraham. De hecho, se llaman Abraham, Isaac y Jacob, significa que serán ashkenazim. También Moshe, ya voy al otro, Moshe Rabbeinu, decimos Moshe Rabbeinu y era ashkenazí, porque si no fuera ashkenazí diríamos Moshe Jatameinu. El tema es... Ya me perdí, perdón, voy a regresar. El tema es que Maguen David, el tema es que los judíos de Alepo y de Damasco tenían estas diferencias, se habían acentuado, y los judíos de Alepo ya rezaban por separado desde sus inicios del resto de la comunidad, donde rezaban principalmente en casa de su rabino, el rabino Selim Lobatón. Tenemos también una placa aquí afuera que habla sobre el tema precisamente, y eventualmente decidieron construir su propio templo. Para entonces había un solo templo en la comunidad, que era el templo de la comunidad Monte Sinaí, el que se encontraba justamente y se encuentra todavía, está activo en la actualidad en la calle de Justo Sierra. Y los judíos de Alepo decidieron construir un segundo templo, y a finales de los años 20 emprendieron el proyecto de construcción del templo. Creo que el abuelo justamente de Suri tuvo que ver con ese proyecto de construcción del templo. Y además, en ese templo establecieron el primer baño ritual oficial e institucional en la comunidad, y dicen que en sus primeros años, ustedes van a poder ver ese baño ritual en la actualidad, que se mantuvo como un espacio justamente de remembranza. No se ve como lo voy a narrar ahora, pero dicen que en la primera versión hace muchos años, a principios de los 30, tenía mosaicos de todos colores este baño ritual, porque al final cada miembro de la comunidad traía el costal que había salido a mejor precio, de un color distinto. Y es una linda historia porque refleja hasta qué punto este templo lo construyeron entre todos. No como ahora, que a lo mejor se busca a lo mejor a ciertas familias, etcétera, para edificar las instituciones. En verdad, en este templo de alguna manera contribuyó toda la comunidad para erigirlo. Y es justamente aquí donde nos encontramos, la sinagoga de Rod Fesede, que fue fundada en 1930 y que fue el origen de la comunidad Maguen David, de la comunidad de los judíos alepinos. Se llamó primero Sociedad de Beneficencia Tzedakah Umarpeh, es el nombre de la comunidad, que tuvo en 1938.
Déjenme nada más recapitular un poquito. La sinagoga se fundó a principios de los años 30, la comunidad se estableció en 1938. O sea que esta es el único caso en que una sinagoga dio origen a una comunidad. Esta sinagoga fue el origen de la comunidad Maguen David. Voy a regresar al evento del Shabbatón, que a mí me marcó mucho, porque me pareció muy interesante que al principio fue un evento muy emotivo, en el que la propia comunidad Maguen David vino a celebrar un Shabbat a esta sinagoga que dio origen a su propia comunidad. Y venían con todo el ánimo entendiendo lo que implica para ellos que este edificio represente el pasado de su comunidad. Lo que no sabían, se los digo, lo creo evidentemente después de haber conocido nuestra institución, el CEDIJUM, es que así como esta institución representa para ellos el pasado específico de un sector, el pasado de los sectores separados, hoy día les garantizo, y gracias al CEDIJUM, y se los puedo decir con sólidos argumentos, representa el futuro de la comunidad con todos los sectores unidos. Hoy día la comunidad quizá todavía no se haya dado cuenta de esto, pero así como este mismo edificio fue el pasado de un sector separado, hoy día es el futuro de todos los sectores unidos, porque hoy día justamente es donde albergamos la historia de todos los sectores justamente de la comunidad. Y todavía más, a lo mejor piensan que exagero, digo, está bien, es el archivo histórico, pero ¿por qué el futuro de la comunidad estaría aquí? Permítanme decirlo con un paréntesis rápidamente para explicar esta idea, porque creo que es importante justamente, y dado que es la última visita, quizá única ocasión para explicarlo. Nuestra comunidad está en un proceso muy interesante en este momento en el que los sectores están cada vez más avanzando hacia la unificación. No es algo propiamente que, debo decir, no es algo que, no sé si es mérito de las instituciones, creo que más bien las instituciones se han visto arrastradas por una necesidad social de la propia comunidad de unirse. Y se ve en el hecho de que no han sido las propias directivas las que se han unido, sino el hecho de que hoy día la mayoría de los matrimonios dentro de la comunidad son intercomunitarios, cosa que no sucedía hace muchos años. Para algunos quizá este tema se ha fundido, pero hace unos años una persona de una comunidad o de un sector judío no solía casarse con la de otro sector. Y hoy día se está alcanzando el máximo posible porque sigue habiendo casos en los que un ashkenazí también se enamora de una ashkenazí, pero ya no porque sea una obligación. Eso va a cambiar en unos 40 o 50 años. Toda la comunidad demográficamente va a estar conformada por miembros de todos los sectores. Ya no va a quedar, yo soy todavía ashkenazí de los 4 abuelos. Mis 4 abuelos son judíos europeos, como muchos de ustedes son 4 abuelos igualmente europeos, o alepinos, o damasqueños, o sefaraditas. Pero eso va a cambiar, lo querramos o no, ya está cambiando, pero no lo estamos viendo. Y pensamos que todavía le estamos hablando, creo yo, a generaciones que van a recibir la identidad como nosotros, siendo de 4 decimos. Quiero decirlo de otra manera. Yo todavía le hablo a mis hijos pensando en que ellos y mis nietos y demás, digamos, van a sentir por el Yiddish lo mismo que yo siento, por la cultura ashkenazí, por el judaísmo europeo. Pero si nuestros descendientes van a venir de más de un sector, ellos no van a poder identificarse exactamente de la misma manera con esa cultura como nosotros lo hacemos, creo yo. Y creo que justo ahí se inserta la importancia del CEDIJUM, porque lo que no creo que podemos permitirnos es el lujo de no dejar en algún lugar vestigio, prueba de lo que hemos sido hasta el día de hoy, y que ellos puedan venir en un momento y al menos, si no pueden relacionarse de la misma manera, espero que no lo hagan porque la unión es buena, al menos que sepan lo que sí significó para nosotros venir de un país o venir de otro, lo que significó tener todas estas cosas, que no se pierda en ese universo en el que a menudo de pronto se asfixian todas esas historias, porque ya todos somos solo una comunidad, como esperamos que así sea. Que exista todavía un lugar donde pueda quedar vestigio de lo que hemos sido hasta ahora y de esta historia en la que conformamos distintos sectores y tuvimos culturas distintas que enriquecieron a la comunidad. Vuelve a este centro la gran apuesta de nuestra comunidad.
vuelve a este centro verdaderamente el lugar en el que va a quedar en el futuro empeñada la identidad que podemos transmitir, creo yo, en algún momento a nuestros descendientes. Es un paréntesis que no quería dejar pasar a propósito de esto, ya de todo esto que estaba comentando sobre la sinagoga. Me regreso ahora sí. 1938 ya tiene entonces cuatro comunidades. La comunidad Monte Sinaí, que ahora sí comienza a ser ya lo que es en la actualidad, una comunidad de judíos de Damasco principalmente, la comunidad entonces llamada Tzedakah Umarpé, llamada hoy comunidad Maguen David, que es la comunidad de los judíos de Alepo, Siria, la comunidad Ashkenazí de los judíos europeos y la comunidad Sefaradí. Se fundaron todavía otras dos comunidades más. En 1954 se fundó Bet Israel Community Center, así en inglés, porque fue fundada principalmente por judíos estadounidenses y fue la primera, ahí para que vean no se distinguían realmente por el origen de los judíos, aunque fueran principalmente estadounidenses, sino por la filiación religiosa, por el hecho de que fue la primera comunidad no ortodoxa en México, es decir, es hasta el día de hoy una comunidad conservadora. Sé que es raro para quienes no estén familiarizados con los sectores, pero conservador en el judaísmo significa más o menos el del medio, ¿no es cierto? Entre los tres grupos, el más liberal sería el reformista, el del medio el conservador, porque justamente, bueno, conservador es una forma de llamarle, más precisamente se le llama masortí, tradicionalista. Tengo aquí algunos miembros de comunidades masortís que asienten justamente con el nombre correcto, el nombre más preciso es tradicionalista, y el movimiento ortodoxo al que pertenecen las cuatro comunidades de origen. Así que la primera comunidad tradicionalista fue Bet Israel Community Center, de la que formaron parte judíos que estaban en México a propósito de las persecuciones del macartismo, que se encontraban aquí, eran ahora refugiados estadounidenses en México, y que fundaron esta comunidad. Y unos años después, en 1960, una nueva separación de la Keilah Ashkenazí, de la comunidad de judíos europeos, se fundó la comunidad Betel, la más nueva de las comunidades que existen, la más moderna de las, es decir, la más reciente de las comunidades, la comunidad Betel. Son 6 comunidades en total, pero las llamamos las 7 hermanas. ¿Por qué? Porque el Centro Deportivo Israelita también, aunque no es una comunidad, tiene su propio lugar en Comité Central. Yo pienso aquí desde la perspectiva de los archivos históricos que se debe en parte a una razón demográfica y tiene que ver con el hecho de que si uno, por ejemplo, quiere hacer un censo preciso de los judíos en México y no toma en cuenta al Centro Deportivo Israelita, probablemente esté prescindiendo de una buena cantidad de judíos que no están afiliados a ninguna comunidad y sí son socios del Centro Deportivo Israelita. Es una institución intercomunitaria, no es comunidad propiamente, pero tiene su lugar entre las otras comunidades. Cuando digo tiene su lugar, ¿en dónde lo tiene? En el Comité Central. ¿Qué es el Comité Central? Comité Central de la Comunidad Judía. Es la institución, se le conoce como la institución paraguas de la comunidad. Es una institución que surgió de un proyecto en los años 30, cuando había un comité que se llamaba Comité Pro Refugiados. Vámonos un momento a los años 30, cuando los judíos están ya no buscando solamente emigrar a México, sino refugiarse en México a causa del ascenso del nacionalsocialismo. Y entonces se crea un comité para ayudar justamente a los judíos europeos que están buscando refugio, y es de ese comité del que se deriva el Comité Central Israelita de México, hoy llamado Comité Central de la Comunidad Judía. Por una tremenda coincidencia histórica, la fecha de creación del Comité Central fue el 9 de noviembre de 1938. Exactamente, ¿quién dijo por aquí? Kristallnacht. Exactamente, Kristallnacht. Exactamente la noche de los cristales, que fue la que más adelante, al término de la Segunda Guerra Mundial, los historiadores considerarían como el inicio del Holocausto. Una fecha que marca el inicio del Holocausto, el primer evento masivo orquestado desde el régimen. Ese mismo día en México se fundó el Comité Central de la Comunidad Judía de México, llamado, insisto, Comité Central Israelita de México. Ese comité funciona como el órgano que representa a la comunidad de cara a las autoridades del país, a los medios de comunicación, aunque no tiene injerencia en las decisiones soberanas de cada uno de los sectores. Hasta el día de hoy así estamos conformados: 7 hermanas, 6 comunidades, el Centro Deportivo Israelita,
todas reuniéndose periódicamente en el Comité Central. El privilegio de estar en esta comunidad, creo yo, desde el punto de vista histórico, es que en realidad aquí se encapsuló de alguna manera, por esta historia particular, algo de esa tradición que caracteriza a cada uno de los sectores. Es muy difícil hoy día en otras comunidades visibilizar tan claramente lo que distingue a un judío que viene de un origen, de un judío que viene de otro, como sucede en México, donde sí parece una cápsula del tiempo, donde todavía persisten algunas de esas características y nos llevan por un momento a esa historia, en algunos casos milenaria, de Europa o del Medio Oriente o del mundo español, etc. Por ejemplo, en esta sinagoga, tendrán oportunidad de ver, quienes pudieron verla desde fuera, habrán visto que tiene un vitral con una estrella de David, muy lindo, muy lindo en la calle. De esta misma comunidad de Siria, comunidad de Alepo, Siria, hay una sinagoga en la avenida Masaryk con una estrella, la de Matías Geritz, que se ve desde cualquier punto de la ciudad, ¿no? Un poquito elevado y uno puede ver la enorme estrella de David. Cuando uno va a un templo ashkenazí como Acapulco 70, como Parral incluso, es difícil encontrar el más pequeño símbolo judío hacia la calle. En muchos casos, como en Justo Sierra, incluso hay, me refiero a la sinagoga ashkenazí, hay hasta una casa delante de la sinagoga. La Yafne, Ramat Shalom, no tienen estrellas de David. Uno no ve el judaísmo desde la calle. Y eso refleja la experiencia de los judíos a lo largo de siglos, la enorme diferencia de la experiencia que vivieron a lo largo de siglos en distintas regiones del mundo. Eso refleja, por ejemplo, que los judíos en el Medio Oriente, en el mundo árabe, por ejemplo, seguro que vivieron sus temas, pero pudieron vivir un judaísmo significativamente más abierto. No es cierto que los ashkenazim, yo lo recuerdo de niño, hacíamos bromas de los judíos de las comunidades de Siria, de que usaban un jai y una estrella de David así enorme, ostentosa y la camisa abierta. No refleja así. Refleja exactamente es el mismo tema. Un poco el delirio, un poco la persecución ashkenazí de cara a abrir el judaísmo, porque en Europa, no por el holocausto, antes del holocausto fueron exilios, persecuciones, aniquilaciones, una tras otra, siglo tras siglo. Es otra historia completamente. Uno lo vive en cada aspecto en el que uno considera ostentoso al de al lado, porque el de al lado no vivió necesariamente esas persecuciones. La primera vez que escuché dando clases ya hace unos años en el colegio Monte Sinaí, escuché que alguien se despedía diciendo Alamak en árabe. En ese entonces no sabía que el árabe también es un idioma propiamente judío. Imagínense a un judío ashkenazí hablando ruso o lituano o polaco. Creo que había casas donde estaba incluso prohibido hablar esos idiomas. No los hablaban porque hablaban el yiddish, ni siquiera hablaban el idioma del país, ni siquiera formaban en muchos casos parte del país. Vivían en sus propias poblaciones y ningún judío ashkenazí se despide en ruso o habla realmente las palabras. Alguna quizá por ahí que haya tomado, pero son los idiomas de esos países de los que ni siquiera se sintieron parte. Las sinagogas ashkenazí no tienen añoranza por esos países, ¿no es cierto? Uno no entra a una sinagoga ashkenazí y se siente el estilo ruso o húngaro, a lo mejor el de Shtetl puede ser, mientras que sí se siente la añoranza por el mundo árabe, por ejemplo, por el mundo árabe donde se vivió una experiencia distinta, donde se perdió una patria en algunos casos, en la mayoría de los casos. Esas diferencias se ven en México como no se ven en otros lados. Creo que es una ventaja justamente, insisto, de la forma en que se conformó nuestra comunidad y que tenemos de alguna manera la responsabilidad de poder transmitir justamente esa experiencia, que no se ahogue, que no se pierda de lo que ha significado ser de cada uno de esos grupos. Hoy todavía podemos percibir incluso, yo les decía que se llamaba Comité Central Israelita de México hace un momento en sus orígenes, ¿no? En 1938. Ahí se nota la influencia ashkenazí indudablemente, cosa que cambió con los años. Si ustedes, hay una anécdota muy interesante cuando el gobierno de López Portillo invitó a una delegación de judíos estadounidenses a su toma de protesta en el 76, porque asumió, ¿no? Los invitó después de lo que había ocurrido con Echeverría un año antes, en el 75, con el voto de México en Naciones Unidas y el boicot y demás. Era un momento importante. Y la delegación de judíos estadounidenses, lo cuentan los archivos nuestros, fíjense, en
en archivos del Comité Central, se escandalizaron cuando vieron que estaban identificados para la cena de gala que ofrecía la Secretaría de Relaciones Exteriores a todas las delegaciones, a los reyes de tal lugar, y la delegación de los judíos estadounidenses estaban identificados como sionistas internacionales. Sonaban como, para además viniendo de ese episodio, pues no sonaba muy amigable la forma de identificarlos, ¿no? Y el entonces presidente del Comité Central, que era un presidente interino, era el periodista Sergio Nudelsteger, exactamente. Sergio Nudelsteger era presidente interino del Comité Central. Los tranquilizó, les dijo, no se preocupen, aunque no lo crean, fue una deferencia con ustedes, porque en México la palabra judío está satanizada, una palabra negativa. No sé si Sergio Nudelsteger tenía o no razón en ese momento, pero se nota la influencia ashkenazí en el comentario, como se nota igualmente que hasta bien entrados los años 80 no hubiera, la palabra judío no figurara prácticamente en ninguna institución de la comunidad. Vean ustedes, Colegio Israelita de México, Colegio Hebreo Tardo, Colegio Hebreo Separadí, Centro Deportivo Israelita, Comité Central Israelita de México, Centro Cultural México-Israel, en fin, Universidad Hebraica, no existe. Yo creo que hay un cambio justamente social y comunitario en el hecho de que hoy día podamos tener, por ejemplo, un centro de documentación e investigación judío de México, que se pueda decir abiertamente la palabra judío, y representa justamente esa unión de las comunidades en la que ya no solamente impera quizá la visión más estricta europea con respecto al término. El Centro de Documentación es producto de un proyecto anterior que fue el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí, de la que también tuve el privilegio de formar parte, de dirigir. Para ahí me contrató justo Rubén hace 11 años, por recomendación de la doctora Alicia Goffman, que no está aquí, pero también le agradezco porque fue quien me recomendó justamente para el puesto. Rubén me entrevistó, me tocó justamente la fortuna de asumir esa dirección en un momento clave en el que comenzaba o estaba por comenzar la transición a esta gran institución que uniría los archivos históricos de todos los sectores. Ese proyecto, del que tenemos un fundador aquí, por cierto, David Plasencia, que está allá arriba, el coordinador general, empezó también el proyecto desde 1993, David, ¿no? Formalmente desde el 90, miren, desde el 90 que está aquí, era un estudiante, creo que estudiante de servicio social, probablemente, en fin, y ahí inició este proyecto en ese entonces para celebrar lo que sería el aniversario 70 de la comunidad ashkenazí, o sea, en 1992 iban a ser 70 años. Se reunieron justamente este grupo de historiadores para recuperar los archivos históricos y escribir. ¿Qué hacemos? Pues escribir un libro, ¿no? Cuando hay un aniversario. Así que, en lugar de escribir un libro y después de recuperar estos documentos, terminaron, además de presentar 7 tomos de generaciones judías en México, que fue ese proyecto, terminaron presentando en 1993 el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí. Y con los años ese centro obtuvo diversos reconocimientos, mucho prestigio, el Premio al Mérito Archivístico del Archivo General de la Nación, y más adelante se convirtió en la primera colección de documentos en México que quedó en los registros de la memoria del mundo de la UNESCO en las 3 categorías: nacional, regional y mundial. Y fue en ese contexto en el que se unieron todos los sectores para fundar el CEDIPUM. En el año 2015, o formalmente en marzo de 2015, se fundó esta institución. En el 2019 se inauguró la sede, van ustedes también a recorrer. Es una institución en la que verdaderamente colaboran todas las comunidades. Piensen, por ejemplo, que surgió de un proyecto ashkenazí, pero el primer acervo que llegó oficialmente a la institución fue el de la comunidad sefaradí, y la sede la puso la comunidad Maguen David, y en el patronato hay una buena cantidad de miembros de Monte Sinaí. Todos los sectores están participando afortunadamente en este proyecto, y los voy a dejar ahora sí con la película, con esta película ya no sé si introductoria, porque y después les muestro algunos de los documentos. No sé si hay alguna pregunta, si quieren pasamos directo. Adelante.